Okay, yeah, so we're live now. Hola a todos, estamos en el martes de tráfico donde hablamos sobre la visa T. Hoy nos acompaña la abogada Lauren, la abogada Hillary hoy no está aquí, pero tenemos un tema muy interesante que vamos a discutir hoy. Entonces, ¿cómo estás, Lauren? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? Estoy excelente. Entonces, hoy queremos hablarles de una noticia que vimos en la prensa de Arizona y es una noticia que tiene que ver con tráfico, pero que tiene que ver con cómo hoy en día se manejan las leyes de inmigración. Entonces, esta noticia lleva por título Buscan criminalizar a familias migrantes. Propuestas de ley apuntan a quienes crucen la frontera o transporten a familiares por Oscar Ramos. Entonces, esta noticia del día de hoy nos dice que los menores indocumentados y esta ley que habla sobre la inmigración avanzan en su legislatura. El proyecto de ley combina los delitos sexuales con niños y el contrabando, y esto ha generado indignación en los legisladores demócratas. Esto sucedió donde una audiencia y pues obviamente ellos dijeron que empaquetar estos dos temas en un solo proyecto de ley es peligroso. Yeah, I agree. I agree 100%. What they're trying to do is they're trying to trick people. They're trying to say, are you against having sex with minors, pedophilia? And then they're trying to use that to get people to vote yes and then sneak in this other bill that criminalizes transporting undocumented people, which means that it could be somebody that, you're taking your child to school, or you're taking your child to the doctor, or you're taking your sick mother to see her sister. I mean, it is just incredible that they could do something so dishonest and so just mean-hearted and cruel. So I'm really quite horrified by these measures. Exacto. Entonces, la abogada Lauren nos explica que este es un método para tratar de hacer que la gente acepte este tipo de leyes. Entonces, ellos presentan la propuesta como, bueno, tú estás de acuerdo con los delitos contra menores, con los delitos sexuales, con la pedofilia. Obviamente la gente va a decir que no. Y cuando estas leyes se acepten, entonces van a introducir este como resultado oculto, en donde un padre que está transportando a su menor de edad indocumentado, que puede ser que lo esté llevando a la escuela, puede ser que lo esté llevando al doctor, puede ser que estés llevando a tu mamá a ver a su hermana que está enferma, y entonces nos vamos a encontrar con un cargo de tráfico. Entonces, esta es una situación muy compleja. La abogada Lawrence se siente bastante contristada y triste porque este tipo de prácticas se estén llevando a cabo. Entonces, el siguiente párrafo nos dice que hay una diferencia entre hablar de a transporte como tal y tráfico de personas. Si hablamos de eso, obviamente queremos separar los delitos sexuales contra niños y lo que ellos quieren considerar tráfico. El proyecto de ley 2696 en la Cámara de Representantes lo que hace es que aumenta las penas de prisión por delito contra los niños y amplía la definición de contrabando de personas a cualquiera que a sabiendas, o sea, conscientemente, transporte a personas que no son ciudadanos estadounidenses e intente ingresar o permanecer en el país ilegalmente. Entonces, designa todo esto como un delito grave de clase 3 y esto puede conducir a una sentencia de prisión de 2 a 8 años para las personas que lo hagan por primera vez. Entonces, en palabras sencillas, esto nos dice cómo quieren castigar de la misma manera a una persona que abusa sexualmente de un niño y a una persona que transporta a un menor indocumentado. It's unbelievable, unbelievable. Exacto, la abogada obviamente siente que estas situaciones pues es increíble, ¿no? Obviamente todo esto lo que busca es reducir
el transporte o el movimiento de personas que se puedan encontrar en la frontera, huyendo obviamente de juicio, pobreza, violencia en su país de origen. Fuera del aire platicaba con la abogada Lauren sobre cómo esto pues es injusto porque hay personas que se movilizan debido a la situación en su país y cómo comparar eso con abusar de un menor de edad no resulta para nada positivo para los migrantes, porque además, y abogada Lauren, si nos puedes explicar un poquito de esto, cómo un castigo, una sentencia criminal de este tipo podría afectar tu caso de inmigración. Yeah, it definitely could. So in a lot of immigration cases, um, there's an element of discretion, and you have to show good moral character. So if you're charged with a felony or if you're charged with an aggravated felony, a lot of times you can't show that. So imagine, for a lot of people, for example, if they enter the country once and they haven't left and they marry a US citizen, they can do 601A waivers, right? But if you have a felony like this on your record, it could make, it could definitely make your any attempt to adjust your status and to live in the US lawfully difficult, if not impossible. Same thing with FAWA and a lot of other cases that require you to show good moral character. And that's what I think is kind of ironic and twisted. People criticize people for living in this country unlawfully, but yet with a law like this, you make it almost impossible for people to live here lawfully or to change their status. Ok, bueno, le preguntaba a la abogada sobre cómo estos efectos o cargos criminales podrían afectar un caso de inmigración y ella nos explica que en la mayoría de los procesos donde una persona busca em, cambiar su estatus a legal, hay un componente que se llama buen carácter moral y que además es a discreción. Entonces, por ejemplo, si tú entraste con una vez sin permiso a los Estados Unidos, te casas con un ciudadano y quieres arreglar, podrías tramitar un perdón, una 601 waiver. Sin embargo, si empezamos a ver estos cargos criminales el... eh, en el file, en el pasado de las personas, muchos de estos alivios migratorios no van a ser posibles porque necesitas este buen carácter moral. Entonces a la abogada se le hace pues hasta cierto punto pues muy malo que estén introduciendo estas leyes que castigan a las personas, que les ponen una felonía, una felonía agravada, un cargo criminal en sus historiales y que esto los excluya de eventualmente poder arreglar y estar de manera legal en este país. Entonces, vemos cómo este tipo de leyes empiezan un poco a ser callejones sin salida para los migrantes, ya que sus consecuencias te van a evitar a futuro poder arreglar y bueno, el hecho de que los comparen con el abuso sexual a menores se me hace algo bastante complejo y me llama muchísimo la atención. Abogada Loren, en general, actualmente, qué se puede definir como tráfico de personas o de menores? ¿Cuál es la definición específica? So alien smuggling is actually a pretty serious charge. The only way that you can get around it usually is if you show that you smuggled or you brought in your spouse or your child. I'm not. Yeah, and probably a parent might work too. I need to look up the actual definition, but and then if it was an immediate relative and you can get a waiver or ask for a waiver if you show that it was for humanitarian reasons, it's in the public interest, and right, and that way you can request a waiver, and if you're lucky it'll get granted. So like I said, they've already made alien smuggling really difficult. Like imagine, yeah, you enter the US with your best friend and they claim that you smuggled her in, and it was, yeah, you could be barred from adjusting status for something as simple as that. So to me this is really concerning because
they've already made it so hard for people to enter the country. You know, if they weren't lucky enough to, you know, enter, you know, bringing their child or their spouse, not even a fiance. But now we have this problem that could, you know, that could happen inside the country. Imagine, you know, you're living, say, in Tucson, and you know, your sister came over and you're taking her child to the doctor, and you know, he's undocumented, or he something like that, and then all of a sudden, you know, you're charged with alien smuggling. It's just it's insane. I just don't. Yeah, I just find it really concerning. So Ok, la abogada nos explica primero un poquito sobre lo que se considera tráfico de extranjeros, alien smuggling, y cómo esto te afecta. Es un cargo que es difícil sobrepasar, que es difícil perdonar, a menos que las personas que tú hayas traído haya sido con una razón humanitaria. Esto puede ser tu esposo, probablemente tus hijos, creo que esa es la información. Y aún así tú tienes que pedir un perdón y pues básicamente esperar que te lo den, o sea, prácticamente pedirlo y esperar por lo mejor. Entonces, obviamente, si tú vienes, por ejemplo, con tu mejor amiga o con tu prometido, que delante de la ley no son tus familiares y cruzan, te pueden acusar a ti de tráfico de extranjeros. Entonces, todo lo que esto provoca es que haya cargos criminales en tu historial que después van a ser muy difíciles de sobrepasar. Ella pone el ejemplo, si tú estás aquí sin documentos y digamos que tu hermana te viene a visitar y algo pasa con tu sobrino que necesitas llevarlo a algún lado. Y tu sobrino no tiene documentos, si te llegan a agarrar, pueden hacerte un cargo de tráfico de extranjeros, lo cual es un escenario que no está sucediendo. Estás transportando a alguien dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, vemos actualmente cómo estas leyes se están endureciendo. Además, si estoy en lo correcto, abogada Lauren, los casos de tráfico se persiguen, ¿no? Son casos que se llevan mucho tiempo, que muchas autoridades se involucran. yes, it's a ground of deportability. It's an aggravated felony. It's yeah, it's very serious. So it's not something that, you know, we can take lightly. And you know, if they broaden the scope of what can be considered alien smuggling, it could be very, very problematic. And you know, like I said, it just puts people in a bad situation, because putting them, you know, immigration consequences aside, I think it's, you know, it's just so sad that you have to worry, you know, do I take my neighbor to the doctor? This child who's suffering on the side of the road, do I inquire about his immigration status before I help him? It just, to me, it's just, yeah, it's just mind blowing. Ok, excelente ejemplo. Bueno, ella nos platica cómo la consecuencia es que ellos hagan más amplio el término de tráfico, lo que va, es algo muy serio, ya que un cargo de tráfico te da te da posibilidades a ser deportado, también te evita poder obtener otros beneficios, es una felonía agravada. Entonces, fuera incluso de estos cargos criminales que estaríamos viendo, pues ella prevé una crisis humanitaria. Entonces, si tú te vas a detener a preguntarte, bueno, ¿debería llevar a mi sobrino al hospital porque sé que no tiene documentos y me estoy enfrentando a esto? O si ves a un niño que necesita ayuda, te vas a detener a preguntarle cuál es su estatus de inmigración antes de brindarle la ayuda urgente que pueda necesitar. Entonces, pues tenemos aquí un componente criminal, tenemos un componente de inmigración y además agregado tenemos un componente de una crisis humanitaria, como si fuera algo que necesitamos, ¿no? Sobre I was just thinking, imagine like soccer practice, you know, or your daughter wants to invite her friend over, and you have to ask about her immigration status, or you know, your son wants to, you know, to carpool with some kids to go to soccer practice, and you have to ask about their immigration status. I mean, it's just, it's insane. It's insane. Field trips, can you imagine? Like, Sí, sí, sí. El abogado nos pone muchos ejemplos como de estas situaciones que se vinieron a la mente. Por ejemplo, una práctica de soccer, si tu hijo quiere ir a la escuela con un compañero a hacer carpool, si quieres invitar a alguien o si incluso quieren ir como en un día de campo a algún lugar, te vas a detener a preguntarle a los hijos de tus amigos,
a los amigos de tus hijos más bien, cuál es su estatus de inmigración. Vas a traer esa conversación a la mesa antes de decidir si tomar esta acción o no. Verdaderamente estas leyes pues se están endureciendo y obviamente están trayendo estas situaciones complejas para los inmigrantes. Entonces, ¿algo más que quiera agregar, abogada Lauren? No, just that I really hope that, you know, the law is not passed and that people, you know, they do the right thing for the legislators anyways. So Exacto. I La have faith. abogada, la abogada tiene fe en que esta ley en algún momento se va a detener, que no va a llegar a ser realidad, ya que pues cualquier persona que cruce la frontera de los Estados Unidos con niños consigo, o sea, con sus hijos, sus sobrinos, está corriendo el riesgo de ir a la cárcel y según la ley actual, las condenas por poner en peligro o abuso infantil estarían enfrentando un mínimo de 10 años en prisión. Entonces, esperamos que leyes como esta se encuentren con más personas que no desean que esto se apruebe, que apoyan la inmigración. En general, nuestro llamado es que si tú tienes un caso de inmigración, si tú tienes la posibilidad de arreglar, lo hagas ahora, así como vemos estas leyes, quién sabe cuál vayamos a ver mañana que te impida obtener tus documentos. Entonces, el tiempo es hoy, no sabemos qué va a pasar mañana y pues si tienes un caso para arreglar, nos gustaría muchísimo ayudarte y si no, dirigirte con el profesional que pueda ayudarte a arreglar tu estatus. Muchísimas gracias, abogada Lauren, por estar con nosotros aquí hoy. Gracias a todos los que se conectaron. Estaremos siguiendo las noticias, compartiéndolas con ustedes para que siempre puedan estar actualizadas. Compartan este video con sus amigos, con sus familiares, con alguien que quiera enterarse de estas noticias y nos vemos el siguiente martes. Hasta luego. Adiós. Adiós.